Bueno, pues vamos a seguir con nuestro ciclo del documento Dilexis Nos sobre el amor humano y divino del Sagrado Corazón de Jesús. En este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, en esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a empezar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor en este día que abra nuestros corazones y nuestras mentes para seguir dándonos a todos las virtudes del corazón de Jesús, para que podamos imitarlo y parecernos a Él todos los días de nuestra vida. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, seguimos nuestro recorrido por el documento que, como decía antes, es entusiasmante, ¿no? Porque probablemente sea el documento más bonito de todos los documentos que nos dejó el Papa Francisco sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Si yo no me equivoco, nos quedamos más o menos en el número 14, número 15. Me gustaría que sigamos comentando, ¿no? Vamos a decir, en el número 14, se podría decir que en último término, yo soy mi corazón, porque es lo que me distingue, me configura en mi identidad espiritual y me pone en comunión con los demás. El algoritmo en acto en mundo digital muestra que nuestros pensamientos y lo que dice la voluntad son mucho más estándar de lo que creíamos. Son fácilmente predecibles y manipulables. No así el corazón. Fíjense qué bonito, ¿no? Nos dice el número 14. En definitiva, yo soy mi corazón. Lo que me distingue a mí de las demás personas, incluso de Dios, es mi corazón, ¿no? Nosotros no somos panteístas. El panteísmo es una filosofía y una herejía dentro del cristianismo que está condenada, ¿no? Que es pensar que todos somos Dios, ¿verdad? Que todos nos vamos a fusionar con Dios cuando nos muramos, ¿no? Los cristianos no creemos esto, ¿no? El cielo no va a ser una fusión con Dios, el cielo va a ser estar con Dios, pero cada uno de nosotros con nuestra individualidad, ¿no? Y esto de la individualidad, como nos dice aquí el documento en el número 14, está en el corazón. Es el corazón el que hace que Guillermo González sea Guillermo González y no otra persona, ni otra cosa, ¿no? Nuestro corazón nos configura, dice aquí, espiritualmente y nos pone en comunión con las demás personas, ¿no? Nuestra vida espiritual nos la jugamos en nuestro corazón, por eso es tan importante hacer oración y usar nuestros afectos, nuestros sentimientos cuando hacemos oración, pero como dice aquí, nos pone en comunión con las demás personas, ¿no? Es nuestro corazón lo que nos ayuda a querer, a amar a Dios y a los demás, ¿no? Por eso es tan importante cuidar nuestro corazón, que es el centro de la persona, para que podamos amar a Dios como lo tenemos que amar y a los demás como los tenemos que amar. Esto queda claro en el Nuevo Testamento cuando le preguntan a Jesús cuál es el más grande de los mandamientos y Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús junta estos dos mandamientos, ¿no? Quien ama a Dios, ama al prójimo, y quien ama al prójimo, ama a Dios, ¿no? Son circulares estos amores a Dios y al prójimo. Nos recuerda aquí ya el Papa Francisco el tema del algoritmo en el mundo digital, ¿verdad? Nuestros teléfonos, por poner un ejemplo, quizás algunos de ustedes me están mirando en el teléfono. Nuestros teléfonos saben qué es lo que vemos, ¿verdad? Por eso cuando uno abre YouTube o TikTok o Facebook o lo que sea, el teléfono nos sugiere algoritmos, o podríamos decir patrones de videos que nos gustan porque nos conocen, ¿no? Al padre Guillermo le gusta el fútbol, entonces sugiere videos de fútbol. Al padre Guillermo le gusta el Papa, entonces sugiere videos del Papa, ¿no? Hay un algoritmo y la inteligencia artificial puede prevenir qué es lo que nos gusta o cuáles son nuestros gustos o cuál es nuestro patrón de conducta, ¿no? Pero dice aquí el número 14 algo que es maravilloso, ¿no? Es por nuestro corazón que las personas humanas no somos predecibles ni somos manipulables. ¿Y qué quiere decir esto?
que el corazón hace que nosotros salgamos de la rutina. ¿Cuántas veces nosotros, esta es nuestra rutina, pero por amor a alguien vamos y lo visitamos al hospital? Por amor a alguien hacemos un viaje largo para ir a visitar a un familiar. Por amor a alguien nos salimos de nuestra rutina, ¿no? Por tanto es el corazón el que hace que no seamos manipulables ni predecibles por medio de un algoritmo. Es nuestro corazón también el que denota la conciencia que hay dentro de nosotros y lo que nos ayuda a entender lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Por eso no somos manipulables, ustedes y yo, ¿verdad? Por el corazón que nos hace movernos hacia el bien y evitar el mal, ¿no? En lo profundo de nuestro corazón, donde está la conciencia, ustedes y yo sabemos lo que está bien y lo que está mal. Aunque a veces, perdón por la expresión, nos hagamos los tontitos o que no sabemos qué está bien y qué está mal, en el fondo lo sabemos, ¿no? Y nuestro corazón, nuestra conciencia nos remueve cuando estamos haciendo algo malo y nos promueve o nos anima cuando estamos haciendo algo bueno. Dice el número 15, se trata de una palabra importante para la filosofía y para la teología, que buscan alcanzar una síntesis integradora. De hecho, la palabra corazón no puede ser agotada por la biología, por la psicología, por la antropología o por cualquier ciencia. Es una de esas palabras originarias que significa realidades que competen al hombre precisamente en cuanto total, en cuanto persona corpórea y espiritual. Entonces, no es más realista el biólogo cuando habla sobre el corazón, porque solo ve una parte y la totalidad no es menos real, sino es aún más. Tampoco un lenguaje abstracto podría tener el mismo significado concreto y simultáneamente integrador. Si bien corazón nos lleva al centro íntimo de nuestra persona, también nos puede permitir reconocer en nuestra integridad y no solo en un solo aspecto aislado. Fíjense qué interesante, ¿no? Dice el número 15, la palabra corazón es una palabra rica en el lenguaje filosófico y teológico, ¿no? Ha habido mucha reflexión filosófica sobre el corazón, lo que es el corazón, y teológica también. Pienso, por ejemplo, von Hildegard, que es un filósofo alemán católico, tiene todo un libro que se llama así, ¿no? El corazón, y es una reflexión filosófica sobre lo que es el corazón. En la teología, pues muchos, ¿no? Pero podemos decir, quizás uno de los libros más paradigmáticos de esto es, podríamos decir, aquel libro sobre la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, que hay muchos, ¿no? Y mucha reflexión sobre lo que significa el corazón, sobre lo que significa amar. Bueno, por eso nos recuerda aquí el texto que la palabra corazón no podemos entenderla en sentido uniforme, ¿no? Es decir, no podemos agotarlo con una ciencia, no podemos decir que corazón es una palabra biológica, ¿no? Porque también es una palabra teológica, filosófica, psicológica, antropológica, ¿verdad? Corazón es una palabra que se usa para distintas ciencias y tiene distintos significados. Nos recuerda aquí el texto que para no rebajar el significado de la palabra corazón tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Muchas ciencias que lo estudian de manera diferente y muchos significados, ¿no? Todo eso se integra en la palabra corazón, dice aquí el texto, en cuanto un hombre, en cuanto corporal y espiritual. Si pensamos en el corazón corporalmente, podemos pensar en el órgano que se mueve, que bombea nuestra sangre por todo el cuerpo. Pero si pensamos en corazón espiritualmente, estamos pensando en el centro, en lo íntimo de la persona humana, ¿verdad? En la parte espiritual y emocional de la persona. Entonces, integra todo lo corpóreo con todo espiritual. Por eso nos dice aquí el texto que no podemos pensar en corazón como una palabra abstracta solamente, ¿no? Corazón significa algo concreto, ¿no? Dice aquí, nos lleva a la persona y nos permite reconocernos en nuestra integridad, es decir, toda la persona. No solo parte de la persona, sino cuando hablamos de corazón reconocemos toda la persona y no solo un aspecto aislado, ¿no? Quizás esto es el peligro, ¿no? Reducir el corazón a un aspecto aislado, sobre todo en esta era moderna de los emojis, ¿verdad?
que está tan de moda, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros hoy vemos que alguien hace un signo de corazón con las manos y entendemos lo que eso significa, pero no lo podemos reducir, ¿no? No podemos decir que en un emoji o en el signo con las manos o en los símbolos románticos y sentimentales está el corazón. El corazón es mucho más que esto. Y es lo que el documento quiere hacernos entender, ¿no? No solo en sentido humano, sino también en sentido divino, ¿no? Cuando hablamos del corazón de Jesús, no estamos hablando del órgano físico. Estamos hablando de todo Jesús, ¿verdad? Por eso la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, aunque nos la pinten con el corazón que se le ve ahí a Jesús, no es que nosotros tengamos devoción o estemos adorando un órgano físico de Jesús, no, ¿verdad? Estamos adorando a toda la persona de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso es tan bonita la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Dice el número 16. Por otra parte, esta fuerza única del corazón nos ayuda a entender por qué se dice cuando se capta la realidad con el corazón, se puede conocer mejor y más plenamente. Esto inevitablemente nos lleva al amor del que es capaz de ese corazón ya que lo más íntimo de la realidad es el amor. Para Heidegger, se puede, según la interpretación que hace él, un pensador actual, la filosofía no comienza con un concepto puro o una certeza, sino con una conmoción. El pensar tiene que haber sido conmovido antes de trabajar con conceptos o mientras trabaja con ellos. Sin una emoción profunda al pensar, no puede comenzar. La primera imagen mental sería la piel de gallina. Lo primero que hace pensar y preguntar es la emoción profunda. La filosofía siempre sucede en un estado de ánimo fundamental, stigmum. Y aquí aparece el corazón que alberga los estados de ánimo. Trabaja como un custodio del estado de ánimo. El corazón oye de una manera no metafórica la silenciosa voz del ser, dejándose contemplar y determinar, armonizar y unificar por ella. Fíjense qué interesante, ¿no? Este número 16 nos ayuda a entender que el corazón nos hace comprender más plenamente todo lo demás, para que nosotros podamos entender a Dios, para que nosotros podamos entender la realidad, para que nosotros podamos entender la fe, para que nosotros podamos entender a nuestro prójimo. Necesitamos entender el concepto de lo que significa el corazón. Fíjense que aquí nos dice Heidegger, la historia de Heidegger es apasionante, no quiero irme por las ramas aquí, ¿no? Pero Heidegger es un filósofo alemán, casi podríamos decir que raya el ateísmo o el agnosticismo, ¿no? Curiosamente Heidegger, antes de ser filósofo, fue novicio jesuita, ¿no? Estuvo en la compañía de Jesús y tenía un gran amor por Dios, una profunda espiritualidad, ¿verdad? Que después, conforme se fue de la compañía de Jesús y se hizo más secular y más filósofo, pues se fue perdiendo un poco, ¿verdad? Pero en el trasfondo de la filosofía de Heidegger está Dios, ¿verdad? Está la revelación. Y dice Heidegger aquí, lo más íntimo de la realidad es el amor. Y qué verdad tan grande, porque esto en cristiano significa que lo último que queda cuando nosotros nos morimos es el amor, ¿verdad? Todo lo demás desaparece. Por eso estas palabras de Heidegger, lo más íntimo de la realidad es el amor, qué verdad tan grande, ¿verdad? Lo más cercano de la realidad, lo que hace que nosotros nos movamos, lo que hace que nosotros tengamos deseo, sentido de vivir, es el amor que tenemos a Dios y el amor que tenemos al prójimo. Una de las tragedias más grandes de nuestra época es que no sabemos amar, ¿verdad? Y por eso tenemos un mundo lleno de gente depresiva, de gente ansiosa, de gente al borde del suicidio, de gente que no le gusta vivir, que no ama la vida, que no quiere a los demás. ¿Por qué? Porque están amargados. Estar amargados, hermanos míos, significa no saber amar. Por eso nosotros cuando nos sintamos mal, cuando nos sintamos amargados, desilusionados, tristes, angustiados, ansiosos, recordemos que tenemos que pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que nos dé un corazón como el de Él para amar la realidad, ¿no?
Fíjense que aquí Heidegger nos recuerda cómo el pensar tiene que ser conmovido, ¿no? Dice él, ¿no? No pensamos y luego sentimos, dice Heidegger, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podríamos pensar? Primero pienso, primero tengo ideas y después tengo sentimientos. No, dice Heidegger. Primero sentimos y después pensamos. Y qué verdad tan grande, porque la mayoría de nosotros es un sentimiento lo que nos hace acercarnos a Dios. Es un sentimiento lo que te hace acercarte a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos. Pero no te quedes en el sentimiento, ¿no? Este es el peligro de la mayoría de nosotros, que nos quedamos en el sentimiento. Entonces, cuando ya no hay sentimiento, ya no hay amor para nosotros, ¿verdad? No es que ya no siento lo que sentía, entonces ya no voy a misa. No es que ya no siento lo que sentía, entonces ya no voy a la iglesia. No es que ya no siento lo que sentía, entonces me voy a divorciar, ¿no? Este es el error que cometemos en este mundo moderno, pero es el amor el que nos lleva al pensamiento y el que nos lleva a tomar decisiones. Por eso los sacerdotes nos hacemos sacerdotes, por eso los casados se casan. No significa que después no vamos a tener momentos de crisis, no significa que después no vamos a tener momentos de dificultad, ni siquiera significa que después vamos a seguir sintiendo lo mismo que sentimos el día de nuestra ordenación o el día de nuestra boda. Y sin embargo, entendemos que aunque ya no estén los sentimientos, está la decisión y la promesa de lo que significa ser sacerdote y casado. ¿Por qué? Por amor, ¿verdad? Fue ese amor lo que nos llevó a tomar esa decisión. Aquí Heidegger nos recuerda que lo primero que hace pensar y preguntar es la emoción profunda, ¿no? Lo que nos ayuda a pensar y a meditar en las cosas es amar, ¿no? Por eso es tan importante amar a Dios. Si no, no pensamos ni meditamos en Dios, ni tenemos tiempo para Dios. Por eso es tan importante amar a los demás, porque si no, no pensamos en ellos, no meditamos en ellos, no les dedicamos tiempo, ¿no? Hoy vivimos en una época donde la mayoría de nosotros nos llenamos la boca de decir, estoy ocupado, no tengo tiempo para Dios, para mis seres amados. Y perdemos la profundidad de la vida, ¿no? Porque es esa profundidad del amor de Dios la que nos hace entender quiénes somos. Dice aquí el texto, la filosofía siempre sucede en un estado de ánimo fundamental, ¿no? Es decir, la filosofía es el resultado de lo que uno respira, lo que uno siente, lo que uno ama en nuestras vidas. Por eso nos recuerda aquí que el corazón oye, y dice aquí el texto, no de manera metafórica, porque cualquiera de nosotros puede pensar, oímos con el oído, Padre, ¿verdad? Eso de que el corazón oye es metafórico. No es metafórico. El corazón oye. ¿Y qué queremos decir con el corazón oye? Queremos decir que el corazón es capaz de entender lo que piensan los demás, lo que sienten los demás, lo que padecen los demás, ¿verdad? Esta es la capacidad del ser humano, ¿no? Yo no tengo el corazón de mis parroquianos, pero porque los amo soy capaz de sentir lo que están sintiendo. Soy capaz de dolerme con su dolor, soy capaz de ayudarlos con sus dificultades y con los momentos difíciles. En este sentido el corazón oye, ¿verdad? Y qué importante es dejar que nuestro corazón, como dice el profeta Ezequiel, no sea un corazón de piedra, ¿verdad? ¿Qué significa un corazón de piedra? Un corazón de piedra significa un corazón duro, un corazón cerrado, un corazón que no ama a Dios y que no ama a los demás. Por eso dice el profeta Ezequiel, convierte mi corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no? ¿Y qué es un corazón de carne? Un corazón de carne es un corazón blandito, es un corazón en el que entra, es un corazón que siente lo que sienten los demás, que intenta ayudar a los demás. Qué importante es que nosotros entendamos esto y ablandemos o le pidamos a Dios en nuestras oraciones que ablande nuestro corazón. Sigue el texto en el número 17 hablando del corazón que une fragmentos. Dice, al mismo tiempo el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construya con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Solo se mantendría en pie dos mónadas que se juntan pero que no se conectan realmente. Anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Finalmente llegamos a la pérdida de deseo, porque el otro desaparece del horizonte
y nos encerramos en nuestra mismidad, sin capacidad de relaciones sanas. Por consiguiente, nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Como diría Heidegger, para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. Fíjense qué interesante, ¿no? Bueno, dice el texto, ¿no? El corazón es el que hace posible construir las relaciones humanas, ¿no? Si no fuera por el corazón, nosotros estaríamos encerrados en nosotros mismos. Y muchos de nosotros, estamos encerrados en nosotros mismos, ¿verdad? Estamos tan ensimismados, tan encima de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestro modo de pensar, que somos incapaces de empatizar con los demás, ¿no? Y esto es el corazón. El corazón es la capacidad humana que tenemos todos de conectar con Dios, de conectar con los demás. Eso es el corazón y eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos, ¿no? Que seamos capaces de conectar con Él y que seamos capaces de conectar con el prójimo. Dice el texto algo que es muy bonito, ¿no? Dice, es el corazón el que nos saca de nuestro individualismo y de nuestra fragmentación. Por eso es importante ir al corazón. Nos junta y nos conecta, ¿no? Realmente. En esta sociedad, dice el texto, anticorazón o que no valora el corazón, vemos más narcisismo y más autorreferencia. ¿Y qué es el narcisismo? El narcisismo es amarse tanto a uno mismo, estar tan metido en el culto a uno mismo, que uno no sea capaz ni de amar a Dios, ni de amar a los demás. Esto sucede mucho en la sociedad de hoy, ¿no? Y dos, dice aquí el texto, la autorreferencia, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues estar continuamente refiriéndose a uno mismo, hablando de uno mismo, pensando en uno mismo, diciendo cosas de uno mismo, ¿no? Esto es algo que nos pasa, ¿no? En esta época de las redes sociales, ¿qué hacemos muchos de nosotros? Pues en las redes sociales hablamos de nosotros mismos. Hoy me siento mal, hoy estoy teniendo un mal día, hoy esto, hoy lo otro, ¿no? Nos convertimos en personas que se miran a sí mismos. Y el problema de esto es que no seamos capaces de conectar con los demás, ¿no? Que no seamos capaces de darnos cuenta que existe un Dios y que existen otras personas que quieren ayudarnos en nuestra finalidad. Dice este número 17, finalmente llegamos a la pérdida de deseo. Y esto es el drama más grande en el corazón del hombre, ¿no? Cuando llegamos a la pérdida de deseo. Y esto le pasa a mucha gente. No, es que no tengo ganas de levantarme de la cama. No, es que no tengo ganas de comer. No, es que no tengo ganas de visitar a nadie. No, es que no tengo ganas. Esa falta de deseos es lo que hace que perdamos nuestro corazón. Esa capacidad de conectar con Dios y de conectar con los demás. Por eso es bonito que cuidemos nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Dice aquí Heidegger otra vez que para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. ¿Qué significa esto? Para recibir la bendición de Dios, para recibir a Dios, para recibir la fe, tenemos que crear una casa de huéspedes. ¿Y qué significa esto? Abrir el corazón. Qué importante es abrir el corazón. Dejar que entre la palabra de Dios en nuestro corazón. Dejar que los demás nos digan lo que estamos haciendo mal. Dejar que los demás nos digan cosas, ¿no? Eso abre nuestro corazón para crear una casa de huésped en nuestro corazón, ¿verdad? Dice el número 18. Vemos así cómo se produce en el corazón de cada uno esta paradójica conexión entre la valoración del propio ser y la apertura a los otros. Es el encuentro tan personal consigo mismo y la donación de sí a los demás. Solo se llega a ser uno mismo cuando se adquiere capacidad de reconocer al otro y se encuentra con el otro quien pueda reconocer y aceptar la propia identidad. Fíjense qué bonito, ¿no? Dice este número 18. El corazón nos ayuda a entender esa conexión paradójica que hay entre mi ser y la apertura a los demás. Qué importante es esto. Para saber quién soy yo, necesito salir de mí mismo, ¿verdad? Si yo entro en mí mismo y estoy con los ojos cerrados y no salgo nunca y no voy nunca a ningún lado, pierdo mi mismidad, ¿no?
Dejo de sentir ese yo, esa individualidad, ¿no? Para sentir ese yo y esa individualidad tan fuerte, ¿qué necesito hacer? Hablar con los demás, platicar con los demás, pasar tiempo con los demás, escuchar a los demás. En esa relación con los demás, incluyendo a Dios, vamos conociéndonos a nosotros mismos, vamos trabajándonos a nosotros mismos y vamos cambiando en nosotros mismos todo aquello que tiene que cambiar. Adquirimos la capacidad de reconocer al otro, ¿no? Qué importante es esto. A veces, sobre todo en este país, estamos tan ocupados, ¿verdad?, que nos parece normal que alguien nos salude y no responder. O nos parece normal que alguien nos llame por teléfono y no responder. O nos parece normal que alguien nos envíe un mensaje de texto e ignorarlo. Estamos tan ensimismados, tan metidos en nosotros mismos, que a veces no ponemos atención a los demás. Y qué triste, porque créanme que lo que nos hace realmente cristianos a nosotros es estar pendiente de las necesidades de los demás, estar pendientes de los demás. Dice aquí el texto: solo llegamos a ser uno mismo si adquirimos la capacidad de reconocer al otro y en el encuentro con el otro, ¿no? Solo podemos entendernos a nosotros mismos si tenemos trato con los demás, ¿no? En el fondo, no podemos explicarnos a nosotros mismos al menos que platiquemos con los demás, que tengamos tiempo para los demás, que pasemos horas con nuestros familiares, con nuestros amigos, y sean ellos los que nos vayan definiendo quiénes somos, ¿verdad? Bueno, dice aquí el texto, se trata de reconocer y aceptar la propia identidad. Miren, esto es importantísimo, ¿no? Nosotros no debemos compararnos con nadie y no debemos querer ser como nadie. Yo creo que esto es un peligro en la iglesia, ¿no? Que a veces decimos, yo quiero ser como fulanito, o yo quisiera que mi esposo fuera como fulanito, o mi esposa fuera como sutanita, o mis hijos fueran. Las comparaciones, como decimos en español, son odiosas, y lo son, porque nos hacen no caer en la cuenta de la gran necesidad que tenemos nosotros de ser nosotros mismos. Dios nos creó únicos e irrepetibles. ¿Para qué? Para que aportáramos nuestro granito de arena al mundo, ¿no? Por eso, por favor, no queramos nunca ser como los demás, ¿no? ¿Cuántos de nosotros queremos ser fotocopias y peinarnos como otra persona, hablar como otra persona, creer como otra persona, ir al grupo que va otra persona, hacer las cosas que va a hacer otra persona? No. Metámonos en la cabeza que es en nuestra relación con Dios y con los demás que vamos a entender quiénes somos nosotros para tener esa autonomía, ¿no?, de pensar por nuestros propios medios, sin necesidad de pensar como piensan los demás o de ser una fotocopia de otra persona. Dios no quiere que seamos fotocopias de nadie, ¿no? Decía San Carlo Acutis, niño de 15 años, ¿verdad? Tiene una frase preciosa, dice, todos nacemos originales y morimos fotocopias. Todos nacemos originales y morimos fotocopias. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos crea únicos e irrepetibles. ¿Cómo descargar a Radio María en tu televisor inteligente? Google TV, Android TV, Fire TV, Roku, Apple TV. Simplemente haz una búsqueda. Y luego la descargas. Fácilmente la podrás encontrar donde están todas tus aplicaciones. Radio María Play en tu celular, Radio María Play en tu televisor. Somos una sola radio, una sola misión. Somos Radio María. Una voz católica siempre a tu lado.
Bueno, pues como les decía, Dios nos quiere a todos únicos e irrepetibles. Y qué importante es esto, ¿no? El Papa Francisco en otro documento sobre la santidad nos decía que Dios no quiere que seamos igual a otro santo, ¿no? A veces tenemos esta idea de que queremos ser como Santa Teresita del Niño Jesús o como San Ignacio. Y claro está que hay virtudes que ustedes y yo podemos imitar de los santos, pero no quiere el Señor que nosotros seamos ese santo en particular, quiere que seamos yo, Guillermo González, ¿no? Único e irrepetible, porque cada uno de nosotros estamos creados para ser santos de una manera particular por Dios, ¿no? Por tanto, es importante que cada uno de nosotros reconozcamos nuestro propio camino de santidad y nuestro propia, podríamos decir, modo de ser santo, ¿no? Con nuestras particularidades, ¿no? Por eso no nos tiene que dar miedo nuestras pequeñeces, nuestros problemas, nuestros pecados, ¿no? Dios cuenta con todo eso para hacernos santos a todos y cada uno de nosotros. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dice el número 19. El corazón también es capaz de unificar y armonizar tu historia personal, que parece fragmentada en 1000 pedazos, pero donde todo puede tener un sentido. Es lo que expresa el Evangelio en la mirada de María, que miraba con el corazón. Ella era capaz de dialogar con las experiencias aterradoras, atesoradas, ponderándolas en el corazón, dándoles tiempo, simbolizando y guardando dentro para recordar. En el Evangelio, la mejor expresión de lo que piensa un corazón son 2 pasajes del Evangelio según San Lucas que nos dicen de María: atesoraba, sineiteire, todas las cosas ponderándolas, simbalousa, en su corazón. Lucas 2, 19, 51. El verbo simbalei, del que proviene símbolo, significa ponderar, reunir 2 cosas en la mente y examinarlo con uno mismo, reflexionando y dialogando interiormente. En Lucas 2:51, deiterei es guardaba cuidadosamente, y lo que ella conservaba no era solo la escena que veía, sino también lo que entendía todavía, y aún así permanecía presente y vivo en la esperanza de unirlo todo en el corazón. Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí el Papa nos da un ejemplo, ¿no? El corazón armoniza y unifica nuestra historia personal, ¿no? Dice el Papa, quizás cuando repasamos sobre todo los momentos turbios de nuestra vida, podemos ver nuestra vida como fragmentada, ¿no? Cuando yo tenía 5 años, cuando tuve esta experiencia traumática, cuando me peleé, cuando me escapé de casa, cuando tuve este problema, ¿verdad? Podemos ver nuestra vida como muchos fragmentos y eso es un peligro en la vida del cristiano, ¿no? Tenemos que ver nuestra vida con unidad, ¿no? Y esa unidad nos la da el corazón. Aquí de ejemplo el Papa en el número 19 nos pone a la Virgen María, ¿verdad? Y qué maravilloso porque nos pone de ejemplo, siguiendo el original griego del texto del Nuevo Testamento, aquellos textos que dicen María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Lucas 2:19 o Lucas 2:51. Incluso se mete un poquito en el griego, ¿no? Dice que la palabra atesoraba o ponderaba significa, decimos también en la traducción española, daba vueltas en su corazón, ¿no? Podríamos decir también ponderaba o atesoraba. María iban pasando las cosas y María no era superficial como somos la mayoría de nosotros, ¿no? Tenemos un problema, tenemos un pleito, tenemos una dificultad, lo dejamos. No, María, dice el texto, guardaba estas cosas y las meditaba o les daba vuelta en su corazón. Ustedes y yo tenemos que aprender a ser reflexivos, ¿no? Porque en las circunstancias y en las cosas que pasan en nuestra vida, nosotros debemos ir dando vueltas en nuestro corazón para entender qué es lo que está pasando en mi vida, ¿no? Esta capacidad de María de guardar cuidadosamente, de meditar, de dar vueltas, la necesitamos todos, ¿verdad? Sé que la mayoría de ustedes probablemente están pensando, eso es para las mujeres, ¿no? María era mujer. Y es verdad, las mujeres en esto podríamos decir que nos adelantan 1.000.000 de años luz, ¿no? Porque tienen esa capacidad a flor de piel.
Pero también nosotros los hombres necesitamos aprender a guardar y meditar cosas en nuestro corazón. No podemos ser superficiales de decir, ya pasó, no importa, da igual, como hacemos muchas veces, ¿no? Tenemos que aprender de la Virgen María a guardar, meditar cuidadosamente, atesorar todas las cosas que pasan en nuestro corazón. Porque si no, y es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, vamos a tener mala memoria y vamos a ser desagradecidos. La mayoría de nosotros nos pasa esto, ¿no? Somos muy desagradecidos con Dios, con nuestros papás, con las personas que nos han dado todo. ¿Por qué? Porque no meditamos, porque no damos vueltas en nuestro corazón. Y qué importante es esto en nuestra vida, ¿no? Aprender a meditar y a dar vueltas en nuestro corazón. Dice el texto que María no conservaba las cosas como una escena, ¿no? No es que se grabara la escena, sino que veía, sino que no entendía todavía, pero aún así daba vueltas en su corazón. Quizás esto es lo más bonito de este texto y de la Virgen María, ¿no? Que la Virgen María, cuando no entendía algo, no se frustraba como hacemos muchos de nosotros, ¿no? Cuando no entendemos algo nos frustramos y nos enojamos y nos quejamos con Dios y armamos un berrinche, ¿no? Pero la Virgen María entiende algo que nosotros no entendemos, y es que si tú y yo no entendemos algo, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Es culpa de nuestro entendimiento, de nuestra razón y de nuestra voluntad, que es pequeño, que es corto, ¿no? ¿Y qué necesitamos ustedes y yo muchas veces para entender alguna circunstancia o algo que está pasando en nuestra vida? Tiempo. Tiempo y Dios, la luz de Dios. Por eso, claro, imagínense ustedes algo que ahora te parece un problema, que te estás muriendo de depresión y ansiedad, dentro de 20 años lo vas a mirar y te vas a reír, ¿verdad? Y vas a decir, ¿cómo puede ser yo tan inmaduro? ¿Cómo pude ser yo tan tonto? ¿Cómo pude ser yo tan pequeño de mira? ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo y Dios nos da el don del entendimiento, las cosas van adquiriendo la luz de Dios y vamos entendiéndolas. Por eso es importante guardar tantas cosas en nuestro corazón. Hoy hay cosas que ustedes y yo no entendemos, ¿verdad? No entiendo por qué esta persona se murió. No entiendo por qué esta persona está enferma. No entiendo por qué no tenemos dinero para construir la iglesia. No entiendo. Hay tantas cosas que nosotros no entendemos ahora mismo. Y tenemos que aprender de la Virgen María esa capacidad de guardar, atesorar, dejarlas ahí. Conforme pase el tiempo y Dios nos vaya dando entendimiento, vamos a entender las cosas. Pero hay que aprender, como la Virgen María, a dar vueltas, a guardar cuidadosamente en nuestro corazón, a atesorar en nuestro corazón para que sea Dios el que nos vaya explicando todas estas cosas. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en esta reflexión sobre la encíclica Dilexis Nos, sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y le pedimos que nos siga dando a todos un corazón como el de la Virgen María para guardar y atesorar todas las cosas en nuestro corazón. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.